Bueno, amados, vamos a dar inicio. Hoy terminamos esta serie de estudios acerca del crecimiento de la iglesia y como les digo o les he dicho en otras clases, el tiempo realmente no alcanza porque este es un tema extremadamente amplio. Apenas hemos podido dar unas pequeñas pinceladas de lo que es el crecimiento o la doctrina del crecimiento de la iglesia. Ya queda en ustedes continuar aprendiendo más acerca de este grandioso recurso que tenemos en las Sagradas Escrituras. Quiero decirles que hoy voy a dedicarme a hablar sobre el sistema celular, que es parte de los temas que investiga el crecimiento. El crecimiento investiga modelos que han dado crecimiento a ciertas congregaciones. Entonces, el crecimiento se enfoca en investigar el modelo, de dónde viene, quién es el que lo origina, cuáles son sus fundamentos bíblicos, etcétera. Y hoy nosotros vamos a estar hablando acerca del sistema celular. Igual quiero decirles que yo doy un curso completo sobre el sistema celular. Por lo menos es un curso que dura no menos de unos 3 meses, teniendo una sesión semanal, por lo menos de 1 hora con ustedes, o de 1 hora y cuarto. Más o menos sería todo un curso completo para aprender sobre el sistema celular. Entonces, hoy les voy a compartir algunas generalidades sobre el sistema celular y si el tiempo no nos vence, vamos a hablar acerca de las fases de la transición. No voy a poder profundizar, como les digo, porque esto es sumamente extenso. No nos alcanzaría el tiempo. Necesitaríamos terminar hoy la clase, por lo menos a las 11 de la noche para que pudiéramos terminar con el contenido que traigo para hoy, pero no lo voy a sacrificar tanto. Sé que están cansados después de un día de trabajo. Algunos de ustedes no solamente se dedican al ministerio pastoral, lo cual ya es desgastante, sino que también en el día desarrollan algunas labores de trabajo en otros ambientes. Por respeto a eso, no voy a extenderme como debería de hacerlo, porque sé que también el cerebro necesita estar en las condiciones adecuadas para poder aprender de la mejor forma. Así que hoy vamos a hablar en primer punto sobre las generalidades acerca del sistema celular. Y si nos queda tiempo, vamos a hablar acerca de la transición del modelo celular. Es decir, cómo ir de una iglesia tradicional a una iglesia que hace ministerio a través de células. Vamos a compartir la pantalla porque a mí me gusta siempre que ustedes tengan los recursos para que puedan ir tomando nota los que tienen esa delicadeza de ir anotando los puntos más relevantes que les parece que les pueden servir para su trabajo en la iglesia local. Ahí tenemos la iglesia celular, generalidades. ¿Por qué la he titulado así? Porque si yo comienzo a enseñarles parte por parte lo que integra el sistema celular, pues lo más seguro es que llegue un momento en el que armar todas las piezas no se les haga muy fácil. Por eso me gusta comenzar desde los elementos generales para que el estudiante o el pastor o el líder se entere de cuáles son los elementos que lo integran. Y en otros cursos, como le digo, ya después de hacer esto me vengo parte por parte. Me vengo ya definiendo y poniendo ejemplos de lo que es una evaluación de líderes, una planificación, cómo se hace la ejecución de una célula, cómo se utilizan los controles en el sistema celular,
cómo desarrollar una senda de entrenamiento, cómo se desarrolla el discipulado en la iglesia celular, cómo se multiplican los líderes en la iglesia celular, cuáles son los errores que no debemos de cometer cuando trabajamos con el sistema celular, cómo prepararse para una célula exitosa. Bueno, todos esos temas, como le digo, ya son específicos y le sirven a aquellas personas que ya están en el camino trabajando con el sistema celular. Lo primero que quiero decirles, queridos hermanos, es que el sistema celular, lamentablemente, en algunos contextos ha sido satanizado. Es decir, que han habido malos modelos que se difundieron, y estos malos modelos que se difundieron, lamentablemente, estaban trabajando con el sistema celular. Y entonces generó aversión por parte de muchos pastores al modelo celular, sin saber que el modelo celular no tiene nada que ver con elementos doctrinales. Por ejemplo, hay iglesias neopentecostales que trabajan con el sistema celular, pero ellos involucran sus principios doctrinales con la visión celular. Y les voy a citar un ejemplo. La doctrina de la cobertura apostólica. Ya quizás no se le debería de llamar ni doctrina, porque les digo algo, queridos, la palabra doctrina es algo serio. Viene del griego didascalía, y tiene que ver con la enseñanza recibida de parte de los apóstoles, de parte de Jesús, y tiene un carácter que se origina en la divinidad y es comunicada a la iglesia mediante Jesucristo y mediante los apóstoles por la obra del Espíritu Santo. Y para que una enseñanza se llegase a considerar una doctrina de la iglesia, tiene que pasar por un proceso de discusión, de interpretación, de lectura seria de los textos, hasta que una comunidad entera aprueba la veracidad de aquella doctrina, de aquella creencia. Es decir, se da cuenta que la comunidad descubre en aquella enseñanza la inspiración divina. Entonces no es algo que se pueda inventar uno de la noche a la mañana, pero se le llama doctrina a este tipo de aberraciones teológicas porque es un calificativo que se sirve para ubicarnos en el ambiente cristiano evangélico. Pero vamos a hablar de la creencia de la cobertura apostólica. ¿Qué es eso? Bueno, hay una serie de iglesias neopentecostales que consideran que su pastor principal es un apóstol y que toda iglesia que quiera crecer tiene que sujetarse y someterse a las enseñanzas de este apóstol y aceptarlo como un padre espiritual también, para que él le transfiera la unción de multiplicación. Quiero decirles que eso ni siquiera existe en el modelo celular. O sea, en el modelo celular no hay un personaje central al cual se le debe de rendir adoración, pleitesía, solamente a Jesucristo. Entonces, quiero decirles que muchos pastores han rechazado el modelo celular, pues en primera instancia, lo digo esto con mucho respeto, no es mi deseo ofender a nadie, en primera instancia lo han rechazado por ignorancia, porque desconocen que el modelo celular como tal o el sistema celular como tal no tiene implícito la doctrina del neopentecostalismo. Otro ejemplo es la famosa doctrina de la sanidad del alma. Muchos piensan que las iglesias que trabajamos con células, todas tenemos la misma
creencia de la sanidad del alma y que hay que andar haciendo, ¿cómo se llama? No sé cómo explicarle, como hacen como una especie de ritos para sanar el alma de la gente. Quiero decirles que la Biblia habla de la sanidad y dentro de la sanidad está la sanidad espiritual también, claro. Pero esta corriente de la sanidad del alma le hace a la gente una especie de regresión y una especie de catarsis. Es decir, que aplican algunas técnicas de la escuela psicoterapéutica del psicoanálisis para, según ellos, pues ayudarle a la gente a liberarse. Entonces, muchas veces algunos piensan que esas creencias de las iglesias neopentecostales están casadas con el modelo celular obligadamente. Y quiero decirles que no. Lo primero que ustedes tienen que aprender es que el modelo celular se fundamenta en la Biblia y se fundamenta desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Es decir, el modelo celular no tiene nada que ver con las teologías aberrantes del movimiento neopentecostal. El movimiento neopentecostal es responsable de sus propias doctrinas. Ahora, el movimiento, y oigan lo que les voy a decir para vergüenza nuestra. Esto que les voy a decir es para vergüenza nuestra. ¿Por qué? Bueno, porque el modelo celular surge en el pentecostalismo. Ni siquiera surge en el neopentecostalismo. O sea, el modelo celular como tal se populariza, se vuelve popular a través de una iglesia pentecostal de las asambleas de Dios. Nunca el modelo celular se ha hecho popular a través de las iglesias neopentecostales. Ellos le copian el modelo celular a la iglesia pentecostal y a muchas iglesias pentecostales. Pero como a veces desconocemos el origen del modelo celular, entonces llegamos a pensar que, pues, todo lo que produce el neopentecostalismo y que esto es parte del neopentecostalismo. Quiero decirles que esto no es parte del neopentecostalismo, es parte de la palabra de Dios y fue descubierto por el pastor David John Hishaw, quien antes se le llamaba como Paul John Hishaw. Él es el que comienza a desarrollar el trabajo a través de células. Y esto sucede allá en Corea, sucede en la iglesia Yoido, Evangelio Pleno, Full Gospel. O sea, es una iglesia pentecostal. Y ellos comienzan a desarrollar este modelo celular. Entonces, lo primero que debemos de saber es que no es creado por la iglesia o por el movimiento neopentecostal, que ellos lo adoptan, eso sí, y ellos lo desarrollan con mayor ímpetu, eso sí, aunque les informo, la iglesia celular más numerosa del mundo es una iglesia pentecostal. Así que ya de entrada vamos aprendiendo algo que posiblemente no sabíamos o tal vez sí, pero ahora lo estamos confirmando. Ahora surge la pregunta para los que nunca han recibido un seminario sobre iglesia celular. ¿Qué es una iglesia celular? Surge esa gran pregunta. Bueno, es una iglesia que realiza su dinámica siguiendo el modo de vida del libro de los Hechos. Esta iglesia busca reproducir la forma de ser de la iglesia del primer siglo. Es decir, que esta iglesia celular estructura su actividad eclesial en dos grandes tipos de reuniones a saber. Primero, reuniones generales. Segundo, reuniones en las casas. Ese es, en síntesis, la sustancia de la iglesia celular. Es una iglesia que desarrolla
dos tipos de reuniones: reuniones generales y reuniones en las casas. A diferencia de una iglesia tradicional, como la mayoría de congregaciones de la Iglesia de Dios a nivel del mundo, que realizan reuniones solamente generales. O sea, no todas, pero la gran mayoría de las congregaciones que integran la Iglesia de Dios se dedican a hacer reuniones generales. ¿Y a qué nos referimos por reuniones generales? Cultos. Culto lunes, culto martes, culto miércoles, culto jueves, culto sábado, culto domingo. Lunes, culto de oración. Martes, culto de las mujeres. Miércoles, a veces día libre o algún club Timoteo o algún ministerio. Jueves, estudio de doctrina. Viernes, amigos de Dios. Sábado, generación emergente o ministerio de jóvenes, como se le llama. Domingo, escuela dominical por la mañana y por la tarde, culto, servicio general. Entonces, esta es la estructura de una iglesia tradicional. La gran pregunta que debemos hacerle a este modelo es, ¿y qué día van a dedicar para salir a ganar almas? ¿Qué día van a dedicar para ser discípulos? ¿Qué día van a dedicar para compartir el mensaje de salvación con las personas que no lo conocen si todos los días están metidos en el templo? Entonces, la iglesia tradicional tiene un problema y es que es una iglesia templolátrica. Es decir, que ha llegado a caer casi en la adoración del templo. Y muchos cristianos piensan que cerrar un día o 2 días el templo a la semana es una gran blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque ellos dicen, ¿cómo va a estar cerrada la casa de Dios? Y por esa razón van de lunes a domingo a los cultos. Entonces, esa es una iglesia tradicional. Pero la iglesia celular no. La iglesia celular trabaja con reuniones generales, es decir, tiene sus días establecidos donde congrega a sus fieles para celebrar un culto o 2 cultos generales a la semana, pero dedica 2 días de la semana para tener reuniones en los hogares. Y en las reuniones de grupos pequeños se les llama células a las reuniones que se hacen en las casas. ¿Y por qué se les llama células? ¿Por qué se les llama células y no se les llama grupos pequeños? Bueno, porque la palabra celular no tiene nada que ver con los teléfonos que ocupamos, sino que la palabra celular que ahí está es una metáfora tomada de la biología. Y se ha llegado a poner como ejemplo que así como las células del cuerpo se van reproduciendo y se van multiplicando a partir de un núcleo, así los grupos pequeños que se alojan en los hogares tienen la misión de ir multiplicándose y dando a luz nuevas células, de tal manera que se va construyendo toda una red o un entramado de grupos pequeños, de células llenando las comunidades. Entonces, por eso se le llama células, porque es una metáfora tomada de la biología que busca explicar la naturaleza de multiplicación de los grupos pequeños que se alojan en las casas. Entonces, ¿qué es una iglesia celular? Pues es una iglesia que realiza su dinámica siguiendo el modo de vida de la iglesia del libro de los Hechos. ¿Y cuál es ese modo de vida? Bueno, estructura sus actividades en 2 grandes tipos de reuniones. Reuniones en los hogares y reuniones generales. Habiendo ya aclarado esta pregunta, explicamos este punto muy importante. El modelo celular no busca hacer crecer la iglesia. Eso es un error. Lo que la iglesia celular busca es hacer discípulos. Muchos piensan que el único fin de la iglesia celular es aumentar los números en las congregaciones.
Sin embargo, aunque los números aumentan con el estilo de vida celular, lo que es decir, lo que la iglesia celular persigue es en realidad hacer discípulos, es decir, fomentar un estilo de vida basado en las enseñanzas de Jesús. Y esto lleva implícito la evangelización, haciendo que estas iglesias sean más numerosas. Entonces, alguien que quiera hacer crecer la iglesia y dice, voy a poner células porque quiero hacer crecer la iglesia, no está teniendo la mejor motivación, sino que lo correcto sería, vamos a hacer células porque queremos hacer discípulos. Entonces, el modelo celular, el sistema celular, se trata de hacer discípulos, se trata de apegarnos al estilo de vida basado en las enseñanzas de Jesús. ¿Y cuál era el estilo de vida de Jesús? Bueno, predicando el mensaje del reino por todas partes donde iba con sus discípulos, inyectando el mensaje de esperanza a todos los que lo escuchaban, recibiendo a los pecadores para darles perdón. Queridos hermanos, ese es el estilo de vida de una iglesia celular. No tiene nada que ver con números solamente. O sea, muchos piensan que la iglesia celular solo se trata de números, 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 números. No, la iglesia celular se trata de hacer discípulos, 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 discípulos. Y para eso se organiza en dos tipos de reuniones, generales y de grupos pequeños. Y es en el grupo pequeño en el que se puede compartir la fe, en el que se puede compartir el testimonio de Jesús a los vecinos, en el que se puede compartir el testimonio de Cristo a la comunidad. Muchas personas jamás pondrían un pie en un templo evangélico, pero sí pueden poner un pie en la comodidad del hogar de una persona de su misma comunidad. Entonces, otra de las generalidades es que la iglesia celular no busca hacer crecer la iglesia. Es decir, este no es un abono que le va a echar a la iglesia a usted para que la iglesia se le ponga bien bonita. No, esto es para que el pastor o líder comprometido en hacer discípulos. Esto no es para aquel que está buscando hacerse famoso, no. Esto es para aquel que quiere hacer discípulos. Entonces, este punto es medular, porque aquí nosotros estamos desde ya desmantelando la concepción errónea que hay acerca del sistema celular. Y quiero decirle, no todas las iglesias que trabajan con células van a ser mega iglesias de 50,000 miembros, de 100,000 miembros, aunque las hay iglesias de 200,000 miembros. A través del modelo celular, hay una iglesia que tiene 1,000,000 de miembros a través del modelo celular. Pero esto no quiere decir que toda iglesia que adopte el modelo celular va a llegar a tener un crecimiento desproporcional de 1,000,000 de miembros, de 50,000 miembros. No, pero quiere decir entonces que aquel que adopta este modelo quiere hacer discípulos. ¿Y cuál es el límite para hacer discípulos? Bueno, la cantidad de personas que viven en nuestra comunidad. Es decir, yo no puedo hacer una mega iglesia de 100,000 personas en una comunidad de 3,000 personas. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto, ya que esto es debe de ir acorde a la comunidad. Entonces, se trata de hacer discípulos. No se trata de inflar los números para que le crezca el ego a los pastores o a los que se creen dueños de las iglesias. No, se trata de hacer discípulos, de caminar en un estilo de vida basado en las enseñanzas de Jesús. Y esto va casado con la evangelización. Cada creyente compartiendo el mensaje de salvación, el testimonio de Cristo a las personas. También otra de las generalidades es que la iglesia celular desarrolla un programa diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, mientras las iglesias tradicionales, por lo general,
se reúnen todos los días para celebrar cultos o servicios, la iglesia celular tiene una dinámica diferente. ¿Cuál es la dinámica de la iglesia celular? Bueno, primero, el programa de una iglesia celular comienza el día lunes con una reunión de evaluación. Es decir, el pastor de una iglesia celular todos los días lunes se reúne con sus líderes para evaluar el trabajo, para evaluar cuántos líderes están haciendo su reunión, para evaluar cuántos hermanos están involucrados en la evangelización, para evaluar cuántos niños están asistiendo, para evaluar cuántas personas están recibiendo sus estudios bíblicos de discipulado, para evaluar cuántas personas que se han enfermado están siendo visitadas en las comunidades. Así trabaja una iglesia celular, por eso es exitosa y por eso se multiplica. Porque no se dedica solo a estar haciendo culto y culto y culto. No me vaya a malinterpretar, yo no creo que sea malo eso. Pero si quiere ser más eficiente, pues tiene que hacer otro tipo de dinámicas. Entonces la iglesia celular comienza con un día lunes, una reunión de evaluación. Y otro día de la semana lo dedica para planificar. Y esta planificación es una reunión en los hogares donde se ha destinado para tener una célula. Y ahí se reúne el día de planificación solo los hermanos. El día de planificación no invitamos amigos. El día de planificación se reúnen solo los hermanos. Solo los hermanos se reúnen. ¿Y qué pasa en ese día de planificación? Bueno, pues se tiene media hora de oración. Sin oración no hay crecimiento, apréndalo. Sin oración no hay discipulado, apréndalo. Sin oración no hay multiplicación de células, apréndalo. Debe de haber oración. Por eso el modelo celular es exitoso, porque acompaña al creyente a tener una vida de oración. Entonces, hay una reunión de planificación en los hogares y ahí el líder cuida a su núcleo. Núcleo se le llama al conjunto de personas que integran una célula y que acompañan al líder en el trabajo de hacer discípulos, evangelizar la comunidad. Entonces, la iglesia celular tiene un día de la semana solo para desarrollar el núcleo, para cuidar la vida espiritual del núcleo, de los miembros del grupo pequeño o de la célula. Pero la iglesia celular también dedica un día para celebrar la reunión en los hogares y evangelizar. A esta reunión es a la que se le llama célula. La otra se le llama planificación. A esta se le llama célula. Y en esta reunión, todos los hermanos del núcleo deben llevar un amigo. Y este amigo de preferencia no debe de ser cristiano. No se trata de andar invitando miembros de otras denominaciones que ya están perseverando en una iglesia y que tienen una membresía. No, se trata de invitar personas que no son cristianas o personas que se han alejado del camino del Señor. Ese es el enfoque del trabajo celular. Entonces se dedica un día de la semana para reunirse con el núcleo, para planificar, y otro día de la semana para hacer la célula. Y en esa célula sí hacemos el trabajo ya de evangelización. Entonces, vea ya, ahí hay una dinámica diferente. Aquí todavía no estamos hablando de que estamos trabajando 3 días de la semana y no hemos hablado de culto, de reunión general. Todos estos tres días que yo les he explicado, el modelo funciona en grupos pequeños. El día de evaluación se reúnen todos los líderes con su pastor. El día de planificación se reúne el núcleo con su líder para ser ministrados y para ser impulsados a ser discípulos, para ser atendidos y cuidados. Y el día de célula se reúne el líder con su núcleo para evangelizar y cada quien lleva un amigo. Mire, ahí todavía no hemos hablado de estar haciendo
cultos. Estamos hablando de trabajo en grupo pequeño. Ahora, como punto número 4 del programa, la iglesia celular generalmente solo trabaja con 2 servicios generales a la semana. Algunas iglesias tienen 3 cultos generales, pero la mayoría tiene 2. Y a eso se le llama el culto de celebración general, que se trabaja los días domingo, donde se congregan todas las células que están diseminadas alrededor de las comunidades. El día domingo viajan en microbuses, en buses, en pick-up, camiones, en lo que puedan. Viajan para congregarse el día domingo y tener una celebración general. A esa celebración general se deben invitar amigos. Los mismos amigos que van a la célula los invitamos a la celebración general. Una célula que no invita amigos el día domingo es una célula que se va a tardar en crecer y en ganar almas. Entonces, el otro tipo de servicio general que hay es el estudio bíblico. Todas las iglesias celulares tienen un día de estudio bíblico en el que congregan a todos sus miembros para que su pastor dé un estudio bíblico. Muchas de las iglesias celulares estudian los libros de la Biblia en orden durante todo el tiempo de estudio bíblico. En otros momentos estudian la doctrina de sus iglesias, o pueden estudiar temas para la familia, o pueden estudiar temas de crecimiento espiritual, de disciplinas espirituales, sobre la oración, el ayuno, el estudio de la Biblia, la madurez cristiana, el fruto del Espíritu Santo, etcétera. Ahí lo define cada pastor. Entonces vea que la iglesia celular tiene 2 grandes reuniones generales: la reunión de estudio bíblico y la reunión general, donde se celebra con todas las células y se invitan amigos los días domingos. Mire aquí, ya estamos hablando que ya tenemos 5 días de trabajo a la semana. Entonces, como punto número 5, quiero decirles que las actividades de los ministerios, la iglesia celular las canaliza y las calendariza de forma muy planificada y productiva. Por decirle un ejemplo, en las iglesias celulares usted no va a estar viendo cultos mal organizados, cultos donde no hayan conversiones, cultos donde no se esté fluyendo la presencia del Espíritu Santo y haciendo cosas poderosas, porque ellos siempre tienen su calendario de actividades al año y ellos establecen en qué fecha se va a realizar una convención de mujeres, en qué fecha se va a realizar una capacitación para maestros, en qué fecha se va a realizar un congreso de ministerios de alabanza. O sea, ellos tienen todo bien calendarizado. Ellos no andan improvisando. Y eso es muy importante que ustedes como pastores lo aprendan. Miren, yo les doy un consejo: aprendan a sentarse y hagan su plan de actividades. No saquen cosas de la manga de la camisa. La gente que trabaja así es gente desordenada. Es gente que no tiene claro qué es lo que quiere en la iglesia, porque van inventando lo que se les va ocurriendo. No, hay que sentarse y hay que planificar las actividades. Si los jóvenes van a hacer una actividad, ¿qué día del mes lo van a hacer y cuál es el propósito de esa actividad? Si va a ser una actividad de edificación, si va a ser una actividad de evangelización, si va a ser una actividad de búsqueda espiritual, si va a ser una actividad de capacitación, etcétera. Si las mujeres van a hacer una actividad, de la misma manera se tiene que planificar. Pero nosotros en la iglesia de Dios, lamentablemente, todavía seguimos anclados en ese modelo tradicional donde pasamos, vas a hacer cultos, y la gente está ya cansada de ese sistema. Por eso nuestras iglesias no crecen, porque hacemos un trabajo demasiado monótono, muy rutinario, en lugar de desarrollar líderes para que se vuelvan discipuladores, para que cumplan la gran comisión. Pasamos encerrados entre nosotros mismos, entretenidos unos con otros. Entonces vea
que la iglesia celular no desprecia el trabajo con ministerios, como erróneamente algunos pueden pensar. Lo que hace es que lo canaliza y lo calendariza de una forma muy productiva. No desperdicia el tiempo en hacer actividades solo por hacerlas, sino que tiene un propósito bien definido de lo que quiere lograr. Vamos avanzando. Otra de las generalidades que vamos a encontrar en cualquier iglesia celular que usted vaya, pero una iglesia celular seria, es una iglesia que entrena y multiplica sus líderes. A diferencia de las iglesias tradicionales como las nuestras, iglesias de Dios, donde parece que siempre hay carencia de líderes, la iglesia celular intencionalmente establece sus propios programas de discipulado y entrenamiento de líderes. Fíjese de que los programas de discipulado de la iglesia celular son eminentemente prácticos. Por eso el discipulado para ellos es haciendo en el camino. Mientras que para las iglesias de Dios el discipulado muchas veces es un montón de contenidos. Hay pastores que rechazan. Bueno, cuando yo produje mis primeros materiales de discipulado, habían pastores que los rechazaban porque decían que eran muy sencillitos, muy prácticos y que a la gente había que darle más profundidad teológica. Mire, esa gente que piensa así jamás crece su iglesia, porque los convertidos los agarran y los confunden todos, porque a veces si no son buenos para enseñar la teología sistemática, la gente puede terminar más perdida. No, el primer momento es entrenar al nuevo creyente. Si el nuevo creyente no sabe para qué está en una iglesia, lo más seguro es que aprenda a ir a sentarse al igual que todos los demás creyentes que están ahí ya. Por eso es importante el entrenamiento, porque la iglesia celular, por eso la iglesia celular es más grande que todas, crece más que todas, porque ellos han entendido que la clave es hacer discípulos y una vez que se discipula, se envía para que sea líder, se le da la oportunidad de liderar. Pero nosotros en las iglesias de Dios sentamos a la gente, le decimos que son principiantes y ahí los tenemos sentados 6 meses y les damos doctrina y les damos doctrina 1 año y al año los bautizamos y todavía nos jactamos de decir, mire, aquí no cualquiera aguanta, aquí no cualquiera se queda porque aquí la doctrina es bien densa, es bien sólida. Pero el problema es que doctrinamos a la gente, la bautizamos para que se vaya a sentar. Y esa gente no sabe predicar, esa gente no sabe discipular, esa gente no sabe cómo ganar almas, esa gente que se está... Mire, uno de los grandes problemas que tenemos en nuestras iglesias de Dios es que la gente no sabe cómo evangelizar, no sabe cómo ganar almas, no sabe cómo cuidar un nuevo convertido. Yo he asistido a iglesias de Dios donde la gente nunca ha recibido un seminario de cómo discipular a otro. Nunca. Es más, he asistido a iglesias de Dios donde la gente ni siquiera sabe qué es hacer discípulos. Nunca han visto ni siquiera un material para discipular a un nuevo convertido. Pero la iglesia celular no. La iglesia celular establece sus propios programas de discipulado y de entrenamiento de líderes. O sea, ellos están pensando en entrenar a la gente para que la gente se forme y se vuelvan discipuladores, que encarnen la pasión del maestro de hacer discípulos a todas las naciones. Y este proceso en la iglesia celular comienza desde la conversión. Cuando la persona ya se convierte, la persona comienza a recibir su seguimiento. Este proceso comienza desde la conversión y continúa hasta que la persona se convierte en líder de una célula o se involucra en cualquier área de servicio. Mire qué interesante. Porque las iglesias celulares agarran a las personas nuevas convertidas, las comienzan a consolidar para que se queden en la iglesia. Una vez que las han consolidado, les empiezan a enseñar cómo hacer grupos pequeños con células, cómo predicar, cómo ganar a otros, cómo cuidar a otros. Y les empiezan después a enseñar doctrina cuando ya los han retenido, los bautizan y los envían a liderar. Y después de que ya los tienen en el campo liderando, les dan formación teológica. Ya cuando son líderes, entonces ya los matriculan
a programas educativos. Entonces, es muy importante que aprendamos este principio. Una iglesia que solamente abre células, pero no entrena y multiplica líderes, es una iglesia que aunque tenga células, no va a crecer, no va a multiplicarse, porque la clave es multiplicar a los líderes. Si no hay líderes para que abran nuevas células, no va a haber un discipulado y no va a haber un crecimiento como consecuencia. Entonces, las iglesias celulares serias tienen entrenamiento y multiplicación de líderes. Otra de las generalidades que vamos a encontrar en la iglesia celular es que la iglesia celular trabaja sobre la base de metas. Esto lo va a encontrar en cualquier iglesia celular. Una iglesia celular seria tiene metas. ¿Por qué? ¿Por qué le digo seria? Porque hay iglesias celulares que no son serias. Tienen el sistema bien bonito y todo, pero no le ponen metas a los líderes. Y si no les ponen metas, pues no van a alcanzar crecimiento. Porque no hay una meta, no hay nada que se siga. Entonces van a caer en un estancamiento, en un conformismo, y ahí van a estar, van a tener un crecimiento por un tiempo, pero luego se van a estancar si no trabajan con metas. Mientras que las iglesias tradicionales trabajan basadas en actividades que generalmente dan poco o ningún fruto. La iglesia celular trabaja enfocada en alcanzar metas establecidas en un tiempo específico. ¿Cómo es esto? Bueno, las iglesias nuestras son especialistas en hacer actividades. Nosotros somos número uno en andar haciendo eventos. Un evento de mujeres, un evento de jóvenes, un evento de niños, un evento de caballeros, un evento de acción social, un evento de misiones. Y tenemos los calendarios saturados de eventos. La gran pregunta es, ¿cuánta gente se está convirtiendo en los eventos? ¿Qué resultados estamos teniendo en los eventos que estamos haciendo? ¿O estamos solo en un simple activismo? Mientras que la iglesia celular no. La iglesia celular establece la meta. Abren una célula, instalan al líder y ese líder sabe que en 6 meses debe de multiplicar ese grupo que le han dado. Si le dieron 7 personas, en 6 meses tiene que tener 14. Y al llegar a 14, lo parte. O al llegar a 15, lo parte, lo multiplica. Y ya debe de haber en 6 meses, debe de haber entrenado a otro, a un colíder, para que ese colíder se quede con la célula madre o se vaya con la célula hija a trabajar a otra comunidad vecina. Vea qué diferencia. Es trabajar intencionalmente. No es hacer actividades por hacerlas, sino es hacer un trabajo intencional. Y el líder tiene un tiempo para lograrlo. Al líder se le dan 6 meses. Hay iglesias celulares que multiplican cada 3 meses. Hay otras que multiplican en 6. Hay otras que multiplican en 9. Hay otras que solo multiplican una vez al año. Pero lo importante es que multiplique. Entonces, si la iglesia celular no pusiera metas, lo más seguro es que no tuviera el crecimiento que tiene. Por eso es importante que para que haya una meta, tiene que haber un número al que se quiere llegar y tiene que haber una fecha en la que se va a cumplir la meta. Y se tiene que evaluar a la fecha si la meta se alcanzó o no se alcanzó. Mientras que las iglesias nuestras nunca evalúan nada. Las iglesias nuestras pueden pasar años sin una evaluación del trabajo que se hace. La misma hermanita de presidenta de mujeres todos los años, nunca se le ha hecho una evaluación de cómo trabaja. Y en algunos casos, peor aún, nunca le ha dado una capacitación de cómo tiene que hacer el trabajo. Yo pienso que la gente no es la culpable. Los culpables somos los pastores que nos hemos acomodado y que no nos gusta capacitar a las personas. Nos hemos acomodado solo a hacer culto. Claro, eso es más fácil que desarrollar un programa como este que yo les estoy explicando. Entonces, vean que otra de las generalidades es
trabajar sobre la base de metas. Otro elemento, que la iglesia celular establece controles y evalúa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la iglesia celular utiliza algo que se llaman controles. En algunas iglesias les llaman reportes. Y allí cada líder reporta el trabajo que hizo en la semana. Y el pastor se da cuenta de cuántas personas se involucraron a evangelizar en la célula. El pastor se da cuenta de cuántos amigos oyeron el mensaje. El pastor se da cuenta de cuántos niños están siendo evangelizados en la comunidad. Si hubo algún convertido, si hubo algún reconcilio, el pastor se da cuenta, porque los líderes de célula todos los días lunes le reportan a su pastor por escrito el trabajo celular. Mire qué modelo más excelente, porque se le da un reporte al pastor por escrito, se llena un reporte escrito y el pastor se da cuenta. Hoy día, con la tecnología, hay iglesias que utilizan formularios electrónicos, y de una sola vez pues hay un sistema donde se vacían los datos, el líder lo descarga en su celular, vacía los datos y ya estos datos le llegan en tiempo real al pastor, incluso al nomás terminar la célula. Pero eso ya son tecnologías avanzadas que ojalá un día nosotros las podamos llegar a usar para hacer la obra de Dios. Debemos de ser visionarios y de creer que lo mejor debe de ser para la obra de Dios. Entonces, el pastor recibe estos controles, recibe estos reportes y evalúa el trabajo. A través de esta información, el pastor puede hacer un análisis estadístico para observar el comportamiento del crecimiento de la iglesia, el rendimiento del trabajo de los líderes, el rendimiento del trabajo celular en la evangelización. Entonces, la iglesia celular establece controles y evalúa. No va a la deriva. No es una iglesia irresponsable. Al contrario, es una iglesia que ha encarnado la gran comisión de tal manera que se pone metas para cumplirla y se evalúa a sí misma cómo va avanzando en el cumplimiento de las metas. Veamos otra de las generalidades, y es que la iglesia celular tiene una estructura de apoyo. Toda iglesia celular bien configurada, toda iglesia celular bien establecida, tiene una estructura de apoyo. ¿Y cómo es eso? Bueno, comienza con el co-líder, sigue con el líder se apoya en un supervisor de sectores y el supervisor de sectores se apoya en un pastor de zona y el pastor de zona se apoya en un pastor de distrito y el pastor de distrito se apoya en el pastor general de la iglesia. Entonces vea que estamos hablando que cuando hay una iglesia que ya ha crecido suficiente, ya ha desarrollado una estructura de 5 tipos de líderes que están involucrados en el trabajo del discipulado y de la evangelización. O sea, no es como en la iglesia tradicional donde el pastor debe de hacer todo. Y si no lo hace, todos los miembros se enojan. El pastor debe de hacer crecer la iglesia. El pastor debe de discipular. El pastor debe de evangelizar. El pastor debe de dar enseñanza. El pastor debe de visitar. El pastor debe de orar por los enfermos. El pastor debe de hacer la limpieza. El pastor debe de barrer y trapear el templo. El pastor debe de cambiar el foco cuando se quema. El pastor debe de hacer todo. Por eso las iglesias tradicionales no crecen, porque no hay una estructura de apoyo para el pastor. No hay una estructura en la que el pastor pueda apoyarse para cumplir la gran comisión. En pocas palabras, no hay trabajo en equipo. Sí, se nombra un líder de jóvenes, líder de mujeres, líderes de niños, líder de caballeros. Y muchas veces esos líderes ni entre ellos mismos se llevan. Cada uno de los líderes jala por su lado y andan inventando cada quien hacer lo que quieren en lugar de unificarse
para ser de apoyo al pastor. Muchas veces los líderes de esos departamentos o ministerios, como se le llama hoy, le llevan la contraria al pastor y tratan de sabotear el trabajo que el pastor está haciendo. O a veces el pastor sabotea el trabajo de ellos. Hay una mala relación. En lugar de tener una estructura de apoyo en la que el pastor pueda sentirse respaldado por sus líderes y sus líderes sentirse respaldados por su pastor, como lo hace la iglesia celular. La iglesia celular tiene su estructura de apoyo. Entonces el pastor debe de velar por los líderes y los líderes deben de velar por sus núcleos. Y ahí se forma una estructura de apoyo y de cuidado espiritual, de desarrollo espiritual, hermano, de fortalecimiento unos a otros. Es algo maravilloso. Entonces, la iglesia tradicional no tiene esta estructura de apoyo. Contrario a eso, se recarga sobre el pastor la responsabilidad de todo lo que sale mal. El pastor es el culpable. Mientras que en la iglesia celular no, hay toda una estructura de apoyo que está puesta ahí para que puedan cumplir juntos las metas sobre las cuales la iglesia está persiguiendo alcanzar. Ahora, como les decía, estas son las generalidades de la iglesia celular. Para que ustedes tengan una idea de cómo funciona una iglesia celular. Yo les voy a subir al grupo, les voy a subir esta presentación que acabo de dar y les voy a compartir también la presentación que se llama cómo hacer la transición de una iglesia tradicional a una iglesia celular. Yo se lo voy a compartir, son aproximadamente 35 slides solo de esa presentación y para que ustedes la puedan tener, la estudien y cualquier duda que quieran hacerme ya a título personal, ustedes me pueden llamar o me pueden escribir al WhatsApp o pueden mandarme un audio o pueden, etcétera. Yo puedo compartirles más materiales, tengo mucho material sobre iglesia celular porque me interesa difundir este modo de vida de la iglesia para que hagamos discípulos a las naciones. Ese debe de ser el anhelo de cada uno de nosotros, hacer discípulos para que cada vez estos discípulos se vuelvan líderes y estos líderes se vuelvan en hacedores de discípulos. En este momento yo voy a dar un tiempo para que ustedes puedan preguntar y yo voy a tratar de responder las dudas que ustedes tengan. Si ustedes tienen preguntas sobre la iglesia celular, este es el momento para que ustedes las puedan hacer y yo con gusto voy a tratar de resolver las dudas.